¿Vos estás, Charlie, para empezar? Sí. Bueno, hola chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, entramos en la fase final. Hoy es la última serie de charlas sobre Vortex. Carlos va a hablar sobre uno de los puntos bisagra de esta aproximación, que es la técnica y cómo efectuar la cricotiroidotomía, pero sobre todo el cuándo, y van a ver el cómo y lo van a poder practicar. Y también les vamos a mostrar cómo es el carro con todas el equipamiento que tiene, que va a ser uniforme y que lo van a tener en todos sus hospitales. Y eso por un lado, y por otro lado, quienes quieran participar como instructores para replicar esto en sus hospitales, están invitados. Se pueden anotar en una lista que va a tener la gente de la Secretaría de la carrera. ¿Sí? Quienes acepten ese compromiso van a tener probablemente 2 sesiones de entrenamiento de esto, específicamente bastante más intensivas, y la idea es que ustedes sean el vector que replique esto en sus lugares de trabajo. Vamos a entrenar a los jefes de servicio y a los coordinadores de cada uno de los lugares, va a haber un curso para ellos, y en los cuales ustedes participarían como entrenamiento para ser instructores. Este es un poco el mensaje. ¿Sí? Carlitos. Bueno, cerra la... Eso. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Marcelo, hoy vamos a dar la última clase, no teórica, sino que de la fase final del abordaje para el manejo de la vía aérea dificultosa, que es el enfoque Vortex. Vamos a hacer primero una presentación y después vamos a practicar lo que es la maniobra de rescate de la vía aérea a nivel cervical en los maniquíes. Lo que les voy a pedir es que apaguen el celular, hagamos de cuenta, no es un cine, pero por una cuestión de respeto vamos a apagar los celulares, así no interrumpimos la clase. Bueno, ustedes saben, como vía aérea dificultosa hay un sinnúmero de algoritmos diseñados de diferentes sociedades que fueron mudando a partir de diferentes épocas y que enfocan tanto el manejo de la vía aérea dificultosa, que se hace el diagnóstico en forma previa a que se presente, y también cómo resolver las situaciones de vía aérea dificultosa no prevista de antemano y que por lo tanto hay que rescatarlo en la emergencia. Hay numerosísimos algoritmos, algunos de estos seguramente ustedes los habrán visto, algunos más complejos, otros menos complejos. Lo cierto es que todos estos algoritmos están orientados al manejo de crisis antes del momento en que las crisis ocurren realmente. Tienen un formato poco accesible en tiempo real, dado que es imposible recordar todos los días los cursos de acción en cada situación determinada. Y, por otra parte, tampoco son fáciles de recordar y de aplicar en situaciones en las cuales uno se enfrenta a una emergencia y está en una situación de estrés. Y en general, todos estos algoritmos, el objetivo primario es lograr la intubación orotraqueal. O sea, todos estos algoritmos terminan tratando de lograr que se coloque un tubo dentro de la tráquea. En cambio, el enfoque, Vortex que estamos dando, la intubación, si bien es una de las 3 líneas de vidas elegidas, como ya habrán visto ustedes en las clases anteriores, no es el objetivo principal, sino que el objetivo principal es mantener al paciente con oxígeno en sus alvéolos. Entonces, el enfoque Vortex que estamos viendo en estas clases es un abordaje que está diseñado especialmente para situaciones de emergencia, situaciones de alto riesgo y estrés, y la idea es que brinda, a través de, después cuando veamos el carro, brinda una ayuda cognitiva para poder rendir en cierta manera en forma automática cuando estamos en una situación sometidos a tensión, a presión por lo que le está sucediendo al paciente. Y
como les dije recién, el objetivo principal de este enfoque de abordaje de la vía aérea no es intubar al paciente, sino que el objetivo es tener al paciente con ventilación alveolar. Ustedes ya han visto en la primera clase que este sistema se basa en el principio de que hay 3 técnicas o 3 líneas de vida para establecer una vía aérea que son no quirúrgicas, y son 3 vías supraglóticas, o sea que la hacemos desde la cabecera del paciente sin necesidad de ir al cuello. Esas 3 líneas son la máscara facial, que ustedes vieron con el doctor Campos, las diferentes técnicas para ventilar con máscara facial y cómo optimizar cuando la ventilación en el primer intento no es el mejor. La otra línea de vida es la máscara laringea y la tercera línea de vida es la intubación o el tubo endotraqueal. El principio de las 3 líneas de vida dice que nosotros tenemos que intentar por lo menos 3 intentos en cada línea de vida máximo, y sobre todo cuando hablamos de intubación, uno de los intentos debería ser realizado por alguien más experimentado. Cuando digo uno de los intentos es porque cuando uno realiza la primera maniobra de laringoscopía, de intubación, y no puede lograr el acceso a la tráquea, hay que tratar de optimizar, ¿no es cierto? Entonces, en esa optimización es modificar la posición de la cabeza, o abrir más la boca, o mejorar la relajación muscular, o elegir un dispositivo, un laringoscopio diferente, uno de rama articulado o un videolaringoscopio. En uno de estos 3 intentos, por ejemplo, en la intubación, uno de estos intentos debe ser realizado por alguien más experimentado que el que esté realizando las maniobras hasta ese momento. Por cada línea de vida, entonces, recordamos, hay que hacer o manipulaciones, abrir la boca, cerrar la boca, traer la mandíbula, modificar la posición de la cabeza con una almohada. Los adyuvantes, si yo no logro ventilar al paciente con máscara facial, quizás una cánula de Guedel me ayude. Entonces, todo esto lo vimos cuando vimos ventilación con máscara facial. Cambiar el tipo de máscara o el tipo de máscara laringea, aspirar si hay secreciones, aumentar el flujo de oxígeno y mejorar el tono muscular en caso de que el paciente esté en un plano superficial. Muchas veces la utilización de relajación muscular facilita ya sea o la maniobra de intubación o la maniobra de mejorar la ventilación con una máscara facial. ¿Para qué? Para poder llevar al paciente a esta zona del cono de vórtex, que es la zona que llamamos la zona verde, la zona donde el paciente está seguro. ¿Y cómo sabemos que el paciente está en la zona verde? Cuando nosotros tenemos una confirmación del porcentaje de saturación de oxígeno que persiste con las maniobras que nosotros estamos haciendo. La confirmación entonces de esta saturación de oxígeno con cualquier línea de vida da como un resultado en este cono hacia afuera, es a llevar al paciente a esa zona de seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer en esa zona de seguridad? Es pensar la estrategia que vamos a seguir. Vamos a pensar en ese momento cuando lo tenemos al paciente que está saturando, que la vía aérea está permeable, ya sea con una máscara laringea o con una máscara facial. No lo pudimos intubar, pero lo tenemos en zona verde, entonces ahí, bueno, la operación es imperiosa, la tenemos que hacer hoy. Antes de seguir manipulando con intubación, como predican los otros algoritmos, pensar la estrategia que vamos a hacer. Posponemos, despertamos, no despertamos, vemos qué hacemos. Cuando el paciente está en zona de verde, ese es el momento de tomar la decisión de pensar. ¿Y cómo confirmamos que el paciente está seguro en esa zona verde? Es por la confirmación de oxigenación alveolar. ¿Cómo confirmamos nosotros con el paciente que hay oxígeno que está llegando a los alvéolos? Bueno, en determinado momento, si nos cayó la saturación, la recuperación de la saturación o la saturación en aumento asociado a si estamos ventilando con un circular conectado a un capnógrafo, la presencia de onda del end-tidal de CO2 nos indica que hay intercambio a nivel de los alvéolos. Entonces, con la confirmación de oxigenación alveolar y estando el paciente en zona verde, podemos detenernos y pensar. Sí, dale.
el único mecanismo para saber que tenemos ventilación alveolar es la presencia de CO2 expirado. Con lo cual tienen que hacer dos cosas. Siempre tienen que ventilar usando el capnógrafo. Y la morfología de la curva de capnografía me habla del grado de dificultad con ventilación con máscara que tenga el paciente. Grado 3 es que no hay capnografía. Grado 2 es que la capnografía aparece en la línea de tiempo, hace esto. Y esto es grado 3, que lo puedo ventilar perfectamente. Este ya es, a ustedes los tiene que poner en situación de qué está pasando. Y esto que parece una cosa, casi diría una verdad de perogrullo, no es tan así, porque en el último número del British Journal aparece un artículo que habla de esto. O sea, hay todo como un resurgimiento de las técnicas de ventilación y de la evaluación de la ventilación. Gracias. No quería... No, está bien, perfecto. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. El fracaso de la intubación, si bien representa una frustración para nosotros como anestesiólogos, es un inconveniente porque no podemos seguir adelante con lo que teníamos planeado previamente. Sin embargo, pensemos que la pérdida del suministro de oxígeno alveolar, eso es lo que se transforma en una emergencia. No el no poder intubar a un enfermo, sino el no poder hacer que llegue el oxígeno al alvéolo. Entonces, esta es nuestra prioridad. ¿Y qué sucede cuando fracasamos en los mejores esfuerzos en las 3 líneas de vida? Optimizamos con máscara facial, no podíamos mantener la oxigenación alveolar, pasamos a tratar de intubarlo, hicimos un intento, no pudimos, hicimos una segunda visualización, tampoco pudimos, tratamos de colocar una máscara laringia, el paciente está con muchas secreciones, no podemos mantener el paciente en esa zona verde de seguridad que nosotros queremos. Entonces, ahí estamos en esta situación, que es una situación de emergencia, que es no poder intubar y no poder oxigenar. Para algunos algoritmos esto es can intubate, can ventilate, can intubate, can oxygenate para el proyecto Vortex, esto que estamos ahí. Entonces, no poder intubar, no poder oxigenar. Entonces, ante esta situación en que este movimiento, en vez de ir hacia la zona verde, cae por ese cono hacia el fondo del cono del vórtex, es la situación que desencadena la emergencia y que va a hacer imperioso el rescate a nivel cervical. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea debe ser restaurada mediante un rescate quirúrgico, el acceso de emergencia en el cuello, que es de lo que se trata el tema de hoy. Podríamos decir que el fracaso de los mejores esfuerzos en las 3 líneas de vida, sin restaurar el porcentaje de saturación de oxígeno, debemos dar inicio al rescate cervical. Podríamos decir esto, pero veamos algunas cuestiones previas a esto. En primer lugar, ¿cuál es el disparador del rescate de la situación de emergencia, no poder intubar, no poder oxigenar? Es cuando nosotros tenemos incapacidad de confirmar el suministro de oxígeno alveolar después de los mejores esfuerzos realizados en las 3 líneas de vida. Después de haber fracasado 3 veces en las 3 líneas de vida y no poder confirmar que está llegando oxígeno al alvéolo, eso es, digamos, el trigger, el disparador de poner esto del rescate quirúrgico cervical. Recuerden ustedes, la confirmación de la oxigenación alveolar la tenemos por la presencia de una curva capnográfica de diferente tipo, grado 1, grado 2, grado 3, o la permanencia de la saturación de oxígeno. Veamos, el disparador es entonces un factor independiente del porcentaje de saturación de oxígeno que nosotros estemos viendo en el oxímetro de pulso.
Durante los intentos que nosotros estemos haciendo, la saturación se puede mantener elevada y no caer, pero la incapacidad de confirmar que está llegando oxígeno al alvéolo puede hacer que la desaturación en unos pocos minutos sea inevitable. Entonces, nosotros, más que atender a lo que dice el saturómetro, tendríamos que atender a las condiciones en que estamos viendo esa saturometría. Por ejemplo, si cayó y la recuperamos y se sostiene, y si estamos viendo curva capnográfica, entonces tenemos una confirmación. En caso de no ser así, alerta. Debería considerarse ventajoso, en lugar de disuasivo, reconocer la necesidad del rescate cervical mientras que la saturación de oxígeno esté elevada. Muchos dicen, tengo la saturación en 98%, no voy al rescate cervical. Pero muchas veces el hecho de iniciar el rescate cervical con una buena saturación aún nos da más tiempo para poder realizar la maniobra tranquilos y el rescate cervical sin peligro. De la misma manera, una saturación de oxígeno críticamente baja no es en sí mismo un desencadenante para iniciar el rescate cervical. ¿Por qué? Porque si yo no he completado los mejores esfuerzos, puede ser que en un próximo esfuerzo logro adaptar bien una máscara laríngea y el paciente empieza a oxigenar el alvéolo y rápidamente lo pongo en la zona verde, me tranquilizo, pienso y veo en ese momento, con el paciente estabilizado en zona verde, qué conducta tomo. Fíjense que esto es un tema más de pensar, de conceptualizar el problema de la emergencia de la vía aérea que grabar de memoria un algoritmo de cómo actuar. Fíjense que estamos hablando de situaciones que son críticas y que no podemos pensar. Tengo saturación, en el equipo me está marcando una saturación alta todavía, entonces me planteo, ¿y si despierto al paciente? Pero tengo que ver si tengo oxigenación alveolar, porque esta saturación puede caer. Y tengo también que evaluar qué tiempo me llevan las medidas del despertar el paciente. Primero, para tomar la decisión de despertar al paciente, yo tengo que estar en la zona verde. No voy a ponerme a despertar a un paciente que le hice hipnóticos, benzodiazepinas, relajantes musculares, con el paciente desaturando o con el paciente que no lo puedo intubar, que no lo puedo ventilar. Entonces, primero, para tomar la decisión de despierto al paciente, tengo que estar en zona verde. Y tengo que tener una vía aérea libre, vale decir, tengo que tener confirmación de ventilación alveolar. Con alguna de las 3 líneas de vida, aunque sea insuficiente, yo lo estoy manteniendo al paciente por encima de 90, 89, 91. Para despertar al paciente yo tengo que revertir, si le hice benzodiazepinas, opioides, relajantes, y aguardar el efecto de los reversores y que el paciente comience con su ventilación espontánea. Entonces acá tenemos que plantearnos el tiempo de espera que regrese el tono muscular, sobre todo en aquellos pacientes que no tenían una vía aérea dificultosa prevista previamente, y nosotros le hicimos, por ejemplo, atracurium, no rocuronio, que sí lo podemos revertir con su gama de espero, por ejemplo, le hicimos atracurium. Entonces hay que tener en cuenta, en este tiempo del despertar, qué grado de parálisis tiene el paciente, qué grado de sedación, qué fármacos usamos, qué dosis usamos, cuál es la sensibilidad del paciente a los fármacos que hemos utilizado, porque todo eso va a influir en el tiempo del despertar. Y también tenemos que tener en cuenta, mientras esperamos que regrese el tono muscular, este concepto de la desaturación crítica. Y también a todo esto, en caso de que el paciente comience a perder saturación y empiece a presentarse hipóxico, ¿qué tiempo vamos a demorar en realizar el procedimiento quirúrgico? Por eso, todos estos son factores que no podemos dejar de valorar. El tiempo de saturación crítica, ustedes lo conocen muy bien, la curva de disociación de hemoglobina. Mientras estamos en esta zona, el paciente tiene suficiente cantidad de oxígeno disuelto en plasma, lo va utilizando
Y la curva es horizontal, vale decir que hasta que se va gastando el oxígeno pasa el tiempo. Pero cuando llega a este punto de 80% de saturación, la caída es en picada, es en caída libre. 20 segundos, nosotros tenemos que tarda 20, 30 segundos en pasar de 80 de saturación a 40 de saturación. La desaturación crítica se da en este punto, cuando se gastó, se consumió el oxígeno que había disuelto en plasma. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque si nosotros tenemos que es el tiempo de recuperar el tono muscular y la permeabilidad aérea, pero el tiempo de saturación crítica, en este periodo de tiempo el paciente inevitablemente se nos va a poner hipóxico. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones son para tener en cuenta al momento de tomar la decisión del rescate cervical. El otro tema también es el delay en lo que está registrando el oxímetro. El oxímetro no está dando información en tiempo real. Depende el tipo de marca de oxímetro, esos son los cálculos que realiza internamente el aparato, tienen un delay entre 30 y 60 segundos, que también este delay puede ser mayor si el paciente está hipotérmico o en los grados iniciales de hipoxia. Vale decir que, ojo, porque también estos son segundos que se van sumando a los segundos que el paciente tarda en revertir, y todo eso es tiempo que el cerebro empieza a sufrir los daños. Entonces, ustedes tengan en cuenta lo siguiente: cuando la saturación de oxígeno a nivel periférico comienza a disminuir, es posible que la circulación cerebral ya esté recibiendo sangre críticamente deoxigenada. Entonces, lo que ustedes están observando a nivel periférico, a nivel cerebral, es más crítico aún. Y recuerden que el cerebro es un órgano que depende exclusivamente del oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros usáramos estrictamente el indicador de la saturación de oxígeno como disparador para resolver el cuadro de emergencia, no puedo intubar, no puedo oxigenar, entonces vamos a tener en cuenta que el tiempo que demora la realización del procedimiento, por ejemplo, el paciente me empezó a desaturar ahora, decido hacer la cricotomía, la cricotirodotomía. Entonces, durante el tiempo que yo demoro en realizar la cricotirodotomía es el tiempo que el cerebro va a estar críticamente hipóxico. Eso tengámoslo en cuenta. En cambio, si yo inicio el rescate antes de que el paciente esté desaturando, es probable de que el cerebro no sufra ese periodo de hipoxia crítica. El tiempo que demora el procedimiento va a depender obviamente de varios factores. No es un procedimiento rutinario, no es un procedimiento familiar, no es un procedimiento que hacemos todos los días. Yo, de hecho, en 40 años de médico anestesiólogo nunca hice un rescate cervical. Es un procedimiento que se realiza en situación de estrés. Por lo tanto, en las situaciones de estrés, ustedes saben que las cosas no son como cuando uno está tranquilo, realizando todo bajo control. Y también hay que sumar el tiempo que van a aportar las dificultades anatómicas que presenta el paciente. Por eso, antes de finalizar la clase, vamos a ver que para aquellos que tengan un ecógrafo, es de mucha utilidad el ecógrafo para marcar, sobre todo en pacientes obesos o en pacientes que pueden tener un acceso dificultoso, marcar la ubicación de la membrana cricotiroidea y tenerla marcada con un marcador en la piel, por si tienen que hacer un rescate cervical, saber dónde está anatómicamente con mucha más facilidad y no guiarse solamente por la palpación. Fíjense, la demora, esto es el NAP4, es el estudio de complicaciones en vía aérea y el manejo del Reino Unido. Fíjense, demora en realizar la vía aérea quirúrgica. Los datos sugieren que aunque muchos desastres en las vías respiratorias terminan en cricotirodotomía, o sea, hay muchas veces que se termina haciendo cricotirodotomía, a menudo esta se hizo demasiado tarde cuando el paciente estaba
perimortem o de hecho muerto. O queda vivo pero con secuelas neurológicas, o se empieza a hacer la cricotiroidotomía cuando el paciente se pone bradicárdico, ¿eh? Y ustedes saben que en esta situación, un paciente que se pone bradicárdico, la bradicardia es un signo de hipoxia a nivel del músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco tiene mayor reserva o mayor tolerancia a la falta de oxígeno que el cerebro. Vale decir que cuando nosotros tenemos un paciente bradicárdico, porque está en una situación de no puedo intubar, no puedo ventilar, probablemente el cerebro ya tenga un daño permanente por falta de oxígeno, un daño hipóxico permanente. El cerebro te aguanta 3 minutos, ¿eh? El corazón te puede aguantar 5. Pero recuerden, cuando el corazón se pone bradicárdico, por falta de oxígeno, el cerebro ya prácticamente podríamos decir que fue. Demora en realizar. En realidad hay una renuencia, todos lo vivimos como una frustración el hecho de tener que hacer un rescate cervical, ¿eh? Pero la evidencia es razonablemente clara. No es el procedimiento de la cricotiroidotomía lo que mata a los pacientes, sino el retraso en hacerlo lo que causa daño. Incluso hay autores que hablan de la cricotiroidotomía profiláctica. En ciertas circunstancias, ellos dicen que asegurar y controlar la vía aérea de una manera tranquila, no apresurada, sin hipoxia, el paciente ventilando espontáneamente, antes de que surja la emergencia. Ya hay gente que habla de esto. Si leyeron de la página web del Proyecto Vortex, ¿han podido acceder a la página y han leído? ¿Sí o no? ¿Quiénes entraron a la página de Vortex Approach? Levanten la mano. ¿Nada más? Bueno, me gustaría que entraran todos a la página. Este es el evento adverso más frecuente de todos los reportados. Es el que acompaña a los paros cardíacos intraoperatorios. La primer causa de paro cardíaco intraoperatorio es la hipoxia. Y de todos esos, la encefalopatía hipóxica se lleva los grandes premios. Es el gran temor que tenemos todos los anestesiólogos, no poder intubar y no poder oxigenar. Más que nada, no poder oxigenar. O sea que esto es como el Padre Nuestro, chicos. Esto hay que saberlo, o de la oración de la religión que sean. Esto es sumamente trascendente, sumamente trascendente. Bueno, cuando entren ustedes van a ver que en una parte del proyecto, cuando lo explica, hablan del priming, ¿no es cierto? Entonces, el priming es un concepto psicológico, ¿eh? La traducción es cebado o primado, es algo así, pero esto es un efecto relacionado con la memoria implícita por el cual exponerse a determinados estímulos influyen en la respuesta cuando se presentan esos estímulos con posterioridad. Entonces, en realidad esto del priming quiere decir que cuando yo empiezo aquí los intentos con las 3 líneas de vida de ventilación del paciente, lo duermo, empiezo con la máscara facial, si no puedo, hago la maniobra de intubación, ahí ya comienza el priming para el rescate cervical. En este momento empieza. No es que yo en este momento, con los primeros intentos, agarro y tengo el bisturí en la mano para hacer la cricotiroidotomía. Pero ya lo empiezo a tener en cuenta como una situación para resolver lo que se puede venir. Entonces, a medida que progresan los intentos, se va acercando, y este es el momento cuando fracasan los intentos, que declaro el no puedo intubar, no puedo oxigenar, cuando debo hacer el rescate cervical. Pero tener en cuenta la posibilidad de tener que hacer un rescate es previo, cuando empiezan los intentos en cada una de las 3 líneas de vida.
Entonces, la vía aérea quirúrgica lo que intenta es restaurar, por un lado, la permeabilidad para lograr la entrega de oxígeno alveolar. Recordamos anatómicamente, para hacer el rescate cervical, la cricotirotomía, el cartílago cricoides es el único anillo cartilaginoso completo. El más grande es el cartílago tiroides, que en los hombres es la nuez de Adán. El cartílago más grande del cuello es el tiroides. Entre ambos cartílagos está la membrana cricotiroidea. Está en la línea media, es una membrana avascular. Y nosotros vamos a ver ahora, cuando terminemos, la manera de reconocerla mediante el ecógrafo, aquellas que lo tienen. Vamos a cuando hagamos el escaneo, si está por ahí Daniel, ahora lo vamos a ver, de cefálico a caudal se pone el transductor longitudinal en el cuello en esta posición, viene en la línea media. Entonces, de cefálico a caudal lo que vamos a ver es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los anillos traqueales, la pared de la tráquea. Esto es una impronta de las cuerdas vocales, y esto que está acá, hipericogénico, es la membrana cricotiroidea. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea y los anillos traqueales. Bueno, esto es lo mismo en forma de gráfico. Entonces, cuando nosotros declaramos una resolución de esta situación, no puedo intubar, no puedo oxigenar por vía quirúrgica, ya vimos cómo se llega a esta situación. Entonces, esto es en sus marcas, listos ya. En sus marcas es pedir ayuda, no sé, esto no hay que estar solo para hacerlo. Asignar el procedimiento, voy a realizar una cricotirotomía quirúrgica o percutánea o la que ustedes estén familiarizados, y el kit lo tienen que tener al lado de la cabecera del paciente, no en ese momento cuando lo deciden voy a buscar el kit y lo traigo. Listos es abrir el kit, preparar el equipo, identificar la anatomía y prepararse para el rescate y hacerlo, optimizar la posición del paciente para mejor acceso quirúrgico e iniciar el rescate cervical. Básicamente tienen dos sistemas para hacerlo. Hay diferentes sets comerciales de diferente marca y de diferente complejidad. El Quick Trash, el set de Melker, los sets de Portex, el Mini Trash, el Perk Trash. Son costosos. Yo en mi hospital tengo uno, pero el día que se gaste ese no sé cuándo me lo van a reponer. Entonces hay numerosos kits. Si ustedes tienen la posibilidad de tenerlos, se tienen que entrenar y en conocer el kit que tienen a su disposición. Por eso nosotros lo que vamos a tratar de mostrarles es la técnica más sencilla y con los elementos que van a tener todos ustedes en cualquiera de los quirófanos donde trabajen, que es la técnica quirúrgica de la cricotirotomía, que se hace solamente con un bisturí, una sonda buggy y un tubo endotraqueal número 6. Con estos tres elementos ustedes resuelven lo mismo y en forma, van a ver que también muy sencilla, sin tener los kits costosos. Entonces, bisturí, una sonda buggy y un tubo 6. Entonces vamos a ver una pequeña película del programa Vortex. ¿Ponés el audio, Daniel? Sí. ¿Qué pasó? ¿No andaba el audio? Ya terminamos, Marcelo, así que... Standard Frova bougie with a 15mm RapiFit connector, a size 6 endotracheal tube,
and a size 10 scalpel blade are required for this technique. The non-dominant hand identifies and stabilizes the cricothyroid membrane. When the cricothyroid membrane cannot be identified, the trachea may be used as an alternative location, but only if it is easily palpable. Using the dominant hand, a stab incision is made into the skin and the underlying airway using a size 10 scalpel with the sharp edge towards you. After feeling a pop as the blade enters the airway, gentle traction should be applied to the scalpel before it is rotated 90 degrees with the blade sharp edge ending up pointing caudally. While maintaining perpendicularity, the blade should be pulled towards the anesthetist, producing a triangular hole in the skin and underlying airway. The operator should now switch hands so that the non-dominant hand holds the scalpel. The dominant hand now holds the bougie parallel to the floor, pointing away from the anesthetist. The tip of the bougie is then inserted into the airway whilst maintaining contact with the scalpel blade and using the blade as a guide into the opening of the airway. It is usual to feel a pop as the bougie enters the airway. The bougie then needs to be rotated and aligned with the airway before it is advanced into the trachea. Advancing the bougie into the airway should be a smooth procedure requiring not more than 2 fingers and gentle pressure. While advancing the bougie, tracheal rings can often be felt. If tracheal rings are not identified, it may be necessary to feel for hold-up of the bougie to exclude gastric or pretracheal insertion. This should be again performed with gentle 2-finger pressure only. A 15 mm RapiFit connector must be attached to the Frova bougie to allow self-inflating bag oxygenation. This requires 2 operators, one to hold the bougie and one to bag. A size 6 endotracheal tube is then advanced over the bougie. While the non-dominant hand stabilizes the trachea, the dominant hand guides the tube using a continual 360-degree rotation technique to allow for smooth insertion of the tube into the airway. Note that we no longer recommend jetting down a bougie. After the stab incision, holding the scalpel in a not perpendicular fashion can obstruct the opening and make the insertion of the bougie difficult or impossible. After the stab incision, too much traction on the scalpel will narrow the incision, possibly rotate the trachea, and can make the insertion of the bougie more difficult. Bougie insertion, other than in the horizontal fashion with the tip touching the scalpel blade, can make the bougie tip go into a paratracheal plane and may result in paratracheal insertion of the bougie. Too deep insertion of the scalpel blade may result in tracheal back wall injury. Too much force while performing a stab incision may result in excessive damage to the airway. This may cause excessive bleeding or even result in tracheal transection. Bougie insertion depth should be limited between 10 to 15 centimeters. If further insertion is required to identify correct placement, it is ideal to withdraw it to this depth prior to oxygenation or tube insertion. Railroading a size 6 tube over the Frova bougie can result in the tip of the tube catching on the skin and subcutaneous tissues. By beginning and continuing rotation of the tube prior to and during railroading, tube insertion can be performed smoothly and safely. Bueno, esto es todo. ¿Eh?
acceso cervical. Esa es la idea de esto, que tengan la sensación de poder hacer un acceso cervical. Y la idea es que a futuro puedan tener, estos son simuladores de impresiones 3D que no cuestan nada, que tengan en su hospital un simulador de estos para que puedan entrenarse en hacer esto con un simulador. ¿Mm? Bien, entonces, nos vamos a repartir en cada una de las estaciones. Pueden ir pasando. ¿Cómo? No, 3. A ver, perdón, son 6, son 3 dobles.